Hola, ¿cómo están? El Estadio Hernando Siles, uno de los monumentos construido en 1929 e inaugurado en 1930, es la imagen de un deporte, el fútbol, que creció en Bolivia a pasos agigantados. Toda esta historia comenzó en 1927. Se había fundado la Federación del Fútbol de Bolivia. Era necesario que La Paz contara con un estadio con capacidad para recibir equipos y selecciones de todo el mundo. Ese es el estadio de 1930. El 27 se expropiaron 40.000 metros cuadrados. En junio de 1928 se compraron los terrenos y ese mismo año se iniciaron los trabajos, y en 1929 se asignaron 700.000 bolivianos de la época para la construcción de este moderno estadio. Capacidad 25.000 personas, cancha de tierra hasta 1940. Fue una gestión del presidente Hernando Siles para permitir que La Paz tuviera un estadio. Hay que recordar que en los inicios se jugaba en una cancha de la avenida Arce, con una tribuna con capacidad para 2.000 personas. El estadio Hernando Siles por fin pudo recibir a una selección nacional 20 años después de su inauguración. Fue en 1950 cuando Chile llegó a jugar con Bolivia en La Paz. Capitán 26 de febrero. Chile versus Bolivia. Primero habían jugado en Santiago, el estadio nacional de ese país. Pero después Chile llegó a La Paz. La expectativa era enorme para ver jugar a la selección chilena y por primera vez a la selección nacional. Y estas imágenes históricas muestran lo que era el estadio Hernando Siles, ya con césped. Para la historia, el primer gol de una selección boliviana de fútbol en el estadio Siles marcó el tarijeño Mario Mena. Ahí está Sergio Livingstone, el Zapito. Era la gran atracción de ese momento. Y los jugadores de la selección chilena visitando el estadio Hernando Siles. El segundo gol lo anotó Leonardo Ferrell, un medio apoyo, jugador del Club Aurora, el gran Aurora de Cochabamba. Es 1950, La Paz se conmovía, entra Chile a la cancha, camiseta roja, pantalón azul, y Bolivia, que lucía por entonces la camiseta blanca y el pantalón negro. Levantan la bandera boliviana los jugadores de Chile. Alineado el plantel chileno, y ahí está la selección boliviana. Vicente Arraya a la cabeza para un memorable e histórico partido. Bolivia en la cancha. El presidente de la República de Bolivia, el 26 de febrero de 1950, saluda a los jugadores de los dos equipos y le piden a él que dé el puntapié inicial. Mamerto Urlagoitia era el presidente de Bolivia y, acompañado por sus ministros, estrecha la mano de los jugadores de Chile. La cálida bienvenida, el afecto hacia Livingstone, la historia, el estadio Hernando Siles. Y después, en el tiempo, el estadio volvió a vestir galas porque se jugó por primera vez la Copa de Campeones, que después se llamó Copa Libertadores de América. Y Wilstermann, el equipo cochabambino, decidió jugar en La Paz, frente a Peñarol. Y fue el primer partido de un equipo boliviano en un torneo oficial, como la Copa de Campeones, hoy Copa Libertadores de América. Cubilla, Linaza, Spencer, Pedra, Borges, de un equipo donde atajaban Maidana, y William Martínez era la gran figura. Los bolivianos con Guacho Zamorano, Vargas, Trujillo, Claudia, Rocabado, Zabalaga, Soria, Alcócer, García López y Cortés. Esto ocurrió
el 30 de abril de 1960. El capitán del equipo de Uruguay, William Martínez, y el de Bolivia, el gran Tutula Alcócer. Así era el estadio. Y la apertura del marcador correspondió al equipo de Peñarol con Luis Cubilla. Ahí comenzó a vestir de gala el estadio Hernando Siles. Fue un buen partido. Y los uruguayos, que en tiempos posteriores se quejaban de la altura, aquí de nada valía la altura ante un gran plantel que llegó a ser campeón de la Copa Libertadores de América primera versión y que jugó frente a Real Madrid el título mundial. 3 años más tarde, el estadio Hernando Siles se vestía de gala. Se disputaba en Bolivia por primera vez el Campeonato Sudamericano de Fútbol. 11 partidos se jugaron en este hermoso estadio. Las filas largas para acudir al escenario miraflorino. Esta es la estampa que mostraba el estadio Hernando Siles el año 1963. Allí Bolivia construyó la idea, el propósito y el objetivo de lograr el título de campeón sudamericano. Ya con camiseta verde y pantalón blanco, el equipo nacional terminó el campeonato en condición de invicto. La fiesta del fútbol. El partido final se jugó en el Estadio Sudamericano de Cochabamba el 31 de marzo de 1963. Y así lucía la tribuna preferencial del estadio. Y así estaban los bolivianos: Blacuda, Alcócer, García, Ugarte, Castillo, Arturo López en el arco, Herbas, Caínzo, el inolvidable Wilfredo Camacho, Mac Ramírez, en un equipo boliviano que le regaló al país una de las más grandes alegrías en su historia futbolística. Y así era el estadio Hernando Siles. Esa vez Argentina vino con un gran plantel. Entre sus jugadores más importantes estaba César Luis Menotti, que a la postre fue técnico de la selección de Argentina, campeona del mundo en 1978. Grandes jornadas se vivieron en el Siles. Para la gente era el día de fiesta. Ahí está Wilfredo Camacho como capitán de la selección de Bolivia. Y así fue transcurriendo el tiempo hasta que en el Estadio Siles un equipo logró el primer título y único hasta ahora de un equipo boliviano en un campeonato organizado por la Conmebol. Se disputa en La Paz el primer campeonato sudamericano de campeones de Copa Zona Sur. Atlanta de Argentina. Buen equipo el que llegó para disputar el campeonato. Después estuvo en el torneo municipal del Perú, con una novedad: el boliviano Juan Carlos Fernández en el ataque. Participó del campeonato la Unión Española de Chile, muy buen equipo. Y estuvo también en el torneo Rampla Junior de Montevideo, Uruguay. El campeonato y la llave ganó el boliviano Mariscal Santa Cruz. Muy buen material, gracias a nuestro compañero Julio Mamani Ticora. El cuadro, que lamentablemente hoy ya no está en el fútbol, de Mariscal Santa Cruz, enfrentaba a Nacional de Ecuador. Nacional era el campeón de la zona norte y el equipo de Mariscal Santa Cruz de la zona sur. Entre ambos disputaban el título de la Conmebol y allí el equipo boliviano se coronó campeón. Empataron en Quito y en La Paz Mariscal le ganó 1-0 con gol de Liceo Báez, título único hasta ahora en la historia del fútbol boliviano. Fue el 27 de abril de 1970. Han ocurrido hechos importantes en la historia del fútbol boliviano, porque en 1975 se decide reconstruir el estadio. Se tumba la tribuna de preferencia y allí se construiría una tribuna gigante, hermosa. Así los trabajos del estadio Hernando Siles mostraban la remodelación del principal escenario deportivo. Había que esperar hasta 1977, porque el motivo llenaba de orgullo: organizar los Juegos Deportivos Bolivarianos. Este es el Estadio Siles.
el nuevo estadio Hernando Siles. Allí empieza Bolivia a escribir historias también fantásticas de sus victorias deportivas. Así se construyó el estadio, hoy abandonado lamentablemente. En este estadio, en el estadio Hernando Siles, juega Bolivia por primera vez en el nuevo estadio Siles frente a Hungría, un partido de las clasificatorias al Mundial de Argentina. Y la selección boliviana le gana a Hungría, es decir, la selección de Hungría le gana a Bolivia por 3-2. Ocurrió el 29 de noviembre de 1977. Penal para Bolivia. El estadio tenía una asistencia plena. Muchos aseguran que habían 50.000 personas en las gradas. Nunca se había llenado tanto el escenario miraflorino. Y Aragonés se encarga de anotar el gol boliviano, uno de los goles bolivianos. El estadio se entregaba formal y oficialmente a las selecciones mayores de Bolivia. Fue un momento histórico. Eso ocurría en el fútbol, con Bolivia enfrentando a Hungría. Pero el motivo principal por el que el estadio fue construido prácticamente para aumentar su capacidad y dar más comodidad a los espectadores, tuvo en 1977 el gran motivo. La Paz organizaba los 7º Juegos Deportivos Bolivarianos, una fiesta inolvidable. Marcaba el nuevo tiempo, la nueva etapa del viejo estadio Hernando Siles. La inauguración fue brillante y el campeonato permitió a los bolivianos disfrutar de una gran fiesta, donde el folclore boliviano, las danzas, la diablada, el espíritu del público, la coreografía, los marcos humanos le dieron un toque especial a los Juegos Deportivos Bolivarianos. Bolivia tenía ya su estadio, para orgullo de todos, el estadio Hernando Siles. Han ocurrido cosas importantes en el estadio Hernando Siles. ¿Qué momentos hemos vivido? ¿Qué momentos hemos disfrutado? Uno de ellos, históricamente, la gente va a recordar. Agosto de 1993. Frente a frente, Bolivia-Brasil. Y la victoria alcanzada por Bolivia sobre Brasil en la primera derrota de un equipo brasileño en las etapas clasificatorias al Mundial marca un tiempo en el registro histórico del fútbol nacional. Bolivia le gana a Brasil. Y la gente todavía repite y recuerda aquel extraordinario gol de Marco Antonio Echeverri, el Diablo. Se terminaba el partido, la cuenta 0-0. Y esta lucha tenaz del Diablo y una diablura para colocar el balón en el fondo del arco de Brasil para el primer gol boliviano se complementaría luego muy cerca con el segundo gol de Álvaro Peña. Pero dicen que en el fútbol hay revanchas. Y en 1997 Bolivia se enfrenta a Brasil en la final de la Copa América de Fútbol sudamericano que se organizó en el país. 29 de junio, la selección boliviana con la base del equipo que había clasificado al Mundial. Yerwin Sánchez alegra al país con un potente remate, pero después se impone el equipo que sería después campeón del mundo. Un Brasil que tenía en Romário y Ronaldo, el fenómeno Ronaldo, a dos jugadores de un nivel extraordinario, quienes gravitaron en el resultado final. Bolivia recibe la Copa, pierde 3-1, gana Brasil 3-1. Pero fue una actuación impecable. El público disfrutó.
vio a una de las mejores selecciones brasileñas de la historia. Y el estadio Hernando Siles, entre los recuerdos, y uno va deshojando las fechas y momentos históricos. Y para un partido de equipos, aunque parezca curioso, un cotejo que en otras circunstancias no tenía mayor atracción, llenó el estadio donde no podía entrar una persona más. Muchos dicen que habían 48.000 espectadores. Seguro que sí. Bolívar le ganó a Danubio la Copa Libertadores de América. La historia del Siles. Nunca se había llenado tanto, al margen de aquella presencia de la selección boliviana contra Hungría en 1977. Y uno mira las graderías, no había espacio para nadie. Cerca de las 50.000 personas acudieron al coloso de cemento en el estadio Hernando Siles. Y en la Copa Sudamericana, otra gran asistencia, un partido de campanillas. Juega la final, Bolívar con Boca Juniors, partido de ida y vuelta, y el estadio vuelve a recibir en toda su capacidad a los aficionados al fútbol. La hinchada bolivarista acompaña a la academia, su rival nada más ni nada menos que Boca, uno de los equipos más famosos y populares en América. Chorazo hace alegrar a todos, llena de orgullo y alegría, va a la final en Buenos Aires, pierde Bolívar, pero el estadio Siles se había dado el gusto de tener a su gente, a su público, en un partidazo. Bolívar, Boca Juniors. ¿Qué momentos más uno puede acordarse del Siles? Sí, hay un momento donde la selección que dirigía Diego Armando Maradona cae ante Bolivia 6-1. Toda la selección argentina, con su mejor plantel, no pudo resistir una avalancha boliviana que destrozó a la selección de Argentina. Un equipo donde el paceño Joaquín Botero destacaba como el gran goleador. Y Maradona resignaba en una de las mayores goleadas, la segunda en la historia de la selección argentina. La primera había sido en 1958 en el Mundial de Suecia. 6-1 fue el resultado final. A la cancha los equipos. Un jovencísimo Lionel Messi aparecía en el terreno. Y la Bolivia ya en tiempos de Marcelo Martins Moreno. Gatti, Ribeiro y Botero, la fórmula más espectacular de los equipos bolivianos, destrozando al rival. Botero, Martins y el gol boliviano. Carrizo en el arco de Argentina. Otto Carrizo en 1957 había estado en el mismo estadio. Bolivia le gana a la Argentina. Pero no solo le gana, sino golea. La gente se va a acordar de estos momentos maravillosos en el fútbol. Y a Martins lo acompaña Botero. Y el técnico es Erwin Sánchez. Argentina empataría momentáneamente el partido. Un disparo de González de larga distancia. Pica al arquero boliviano. Lo engaña totalmente. Y daba la impresión que la Argentina, de Maradona en la banca y Messi en la cancha, podía hacer suyo el partido. Pero no. Comenzó la máquina boliviana demoledora. Destrozó a Argentina. No había capacidad de reacción. Y aparecía en esos tiempos la que sería figura más importante en la historia del fútbol, Lionel Messi. Argentina no sostenía el trámite del partido. Abril 2010 y comienza el show de Botero.
qué jugadores tenía Bolivia en ese tiempo. Eran los primeros años de Marcelo, los mejores goles de Botero. Un tiempo inolvidable para el fútbol. 6-1 marca el registro histórico en el estadio Hernando Siles. Imparable, velocidad plena, contundencia máxima. Y aparece Alex da Rosa para ir aumentando las cifras. La gente no lo podía creer. En Argentina había gran preocupación. Las imágenes transmitidas mostraban toda la elocuencia futbolística de Bolivia que destrozaba a su rival. Fue una de las jornadas inolvidables para el fútbol. El escenario, la casa, el estadio Hernando Siles. ¿Y quién? Botero otra vez. El partido terminó 6-1. Un ciclo maravilloso de resultados y victorias para la selección nacional. Luego Didito Rico, el que abraza a Botero, anotaría otro de los goles más de la cifra fantástica de 6 anotaciones sobre el arco argentino. Diego Armando Maradona, no hay explicación alguna. El público argentino mira con asombro. Bolivia daba una de las mayores sorpresas en el fútbol. Y otra vez, ¿quién? Botero. ¿Quién asiste? Ribeiro, Luis Gatti Ribeiro. Y parece decir no más, Botero. La gente disfrutaba de una tarde inolvidable. Y para que no queden dudas, va a anotar Didito Rico el gol boliviano, el sexto de una cuenta extraordinaria. Es el Siles, es la historia de un estadio que hoy merece una urgente tarea de reacondicionamiento, porque es la catedral del fútbol donde Bolivia lució siempre sus mejores momentos, y no deberían nunca dejar el estadio para los partidos más importantes. El repaso al estadio Siles, que este 2030 va a cumplir 100 años al servicio del deporte. Una pausa entre 1975 y 1977, 2 años y medio, para que los partidos dejaran de disputarse en el Siles y se fueron a Tembladerani, que prestó su estadio, que sirvió de auxilio para el fútbol boliviano y al fútbol paceño. Y allí trasladaron los grandes clásicos Bolívar y Die Strongest, para recordar siempre. Imágenes espectaculares de un tiempo futbolístico, de 2 cuadros que fueron los invitados de honor siempre. ¿Quiénes jugaban en ese Die Strongest? Lucho Galarza, Eduardo Angulo, Robles, Algarañaz, Iriondo, Liendo, Mario César Tatitolay, Mario Pariente, el Zorrito Luis Fernando Bastida, JJ Jiménez, Olivares, Ortiz, Farías, y Bolívar, que tenía un equipo imparable. Atajaba el otro Galarza, Arturo, Aldunate, Rojas, Lir, Valdivieso, Juan Carlos Fernández, Góngora, Juan Américo Díaz, Ovidio Mesa y Viviano Lugo. Qué tiempos de fútbol extraordinarios para ir recordando y mostrar el estadio Hernando Siles. Son historias que marcan un tiempo en el fútbol. Pero en el Siles, que se construyó sobre un área donde muchos dicen que había un cementerio, se cuentan historias. Hay fantasmas, hay duendes, hay momentos sobrenaturales. Los que vivieron en el Siles y los que estuvieron mucho tiempo cuentan anécdotas e historias como esta. El estadio Hernando Siles de La Paz, escenario de muchos partidos, pero en las noches
tiene su historia y algunos dicen que tiene vida propia. Hoy nos abre sus puertas. Durante el partido Bolívar-Bellavista por Copa Libertadores de América, los aspersores de este escenario deportivo, en forma totalmente parcial e inimaginable, comenzaron a funcionar mientras el encuentro se desarrollaba. Después del encuentro jugado entre los representativos de Bolivia y Brasil, y cuando aún todavía estábamos festejando el triunfo de nuestra selección, ya el estadio había sido prácticamente abandonado por todos los espectadores. Habían pasado unas 2 horas y media del encuentro, cuando desde mi oficina pude divisar que en el campo de juego se habían quedado alrededor de unos 10 u 8 niños que con inclusive balón estaban en el medio campo jugando. Volví a entrar al campo de juego y lo vi al portero de turno buscando el lugar o el sector por donde estos niños habían abandonado este escenario. Y cuando le pregunté qué había sucedido con los niños, que yo los estaba esperando y que salgan de una vez, él me dijo que los mismos, simple y llanamente, habían desaparecido. Se escuchan ruidos al interior de los vestuarios, en estos pasillos que son también, que pertenecen a los vestuarios, como si existiera gente, como si existieran golpes de balones. Y bueno, nosotros en su momento no podemos explicarnos, porque una vez que tenemos las llaves y recurrimos a abrir los vestuarios o encendemos las luces de este sector, no encontramos absolutamente a nadie. En este estadio hay muchas cosas pisadas, ¿no? Se parece como enanitos, parecen unos perritos blancos, desaparece también. Hay pequeños niños que van jugando y uno lo busca, que no es gente, se desaparece también. Que me taparon mi ojo con una mano suavito y yo decía que uno de mis compañeros se me está haciendo la burla y quería tocar atrás y no había nada, ¿no? Sombras, leyendas, historias. El Estadio Hernando Siles de La Paz. Un lugar tal vez un poco ófrico, lleno de leyendas, de sensaciones, de historias, de cuentos y de una gran interrogante. ¿Este Estadio Hernando Siles será tan pesado como dicen? Es una vivencia. ¿Qué puede pasar? No sabemos, no hemos estado solos. Llegado el momento, se ha dramatizado un poco, porque a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras. La verdad es que tenemos miedo. Yo, por lo menos, estoy prácticamente aterrado después de vivir una noche completamente a oscuras en este que es el principal escenario deportivo del país. Es la primera vez que Gonzalo no sonrió. Mantenemos la seriedad. El Estadio Hernando Siles. ¿Habrá fantasmas? ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Y miren estas imágenes. Un bulto recorre las tribunas de la zona de General. ¿Vieron? Se transmitió al mundo en un partido de la Copa Libertadores de América. Ahí está. Fíjense. Algo recorre por encima de la gente. Nadie pudo explicar. ¿Era el fantasma del estadio? Increíble. Y vean esta otra imagen. En la curva sur, alguien recorre y las cámaras captan ese momento. Solo pasa en el mítico Estadio Hernando Siles, a punto de cumplir 100 años de servicio al deporte y al fútbol. Pero sus invitados de gala, los que llegan siempre y llenan el estadio, los que le dan lustre gala al Estadio Miraflorino, Bolívar y Strongest. Y Strongest, Bolívar. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que
se agota. Vamos fútbol, quiero fútbol. El Siles es el estadio. Grandes jugadores pasearon su talento. Quizás uno de los más importantes, el maestro Víctor Agustín Ugarte. Comenzó en 1947 y tuvo un recorrido de grandes momentos futbolísticos con la camiseta de Bolívar y con la camiseta de la selección nacional. Y estuvieron allí jugadores de la talla de Carlos Aragonés, Ovidio Mesa, Erwin Chichi Romero, Julio César Valdivieso, Marco Antonio Echeverri, Erwin Sánchez, Carlos Borja, Vladimir Soria. Hay una lista interminable de grandes astros que dejaron su huella y estamparon su talento en las canchas del estadio Hernando Siles. Y en el tiempo, con la tecnología, quisimos mostrar desde arriba lo que llaman dron o drones, con estas imágenes de cómo es el Siles. Reacondicionado, las luces anuncian que hay fútbol en Miraflores. La toma aérea es espectacular. Es el estadio Hernando Siles de La Paz. En enero de 1930 se puso a disposición del fútbol y siempre fue la casa de los grandes, el hogar de los grandes eventos y de los notables futbolistas. Y una curva sur que tiene dueño. Y su dueño tiene a sus hinchas. Y sus hinchas reciben a su equipo de esta manera, con el tono amarillo para la zona sur y el tono celeste para la curva norte. Es el tiempo de los grandes clásicos. Se podrá revivir la historia con un estadio Siles, como todos los estadios del mundo ya se han modernizado, con un trabajo que reacondicione a este monumento del fútbol. Ojalá que sí. Simplemente depende de las autoridades que aprendan, que reconozcan y actúen, porque este escenario en el corazón de La Paz, en el barrio de Miraflores, es y sigue siendo la catedral del fútbol. Pero no solo, el fútbol llenó sus instalaciones. Por su capacidad, el Estadio Siles recibió a grandes artistas, a grandes intérpretes de la música nacional e internacional. El Siles era el escenario para los grandes espectáculos. Y curiosamente, además del 77, cuando Bolivia jugó contra la selección de Hungría, además del partido entre Bolívar-Danubio, además de la victoria sobre Brasil 2-0, además de la final del Campeonato Copa América del 97, de los grandes clásicos, un grupo llenó el estadio e igualó la asistencia de espectadores de un gran clásico o de un gran partido de la selección nacional. Fue el Siles. Los Carcas, uno de los renombrados grupos artísticos del folclore boliviano, llenaron las instalaciones del estadio. Al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera, todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda. Este amor que al final todo el mundo lograrás olvidar. ¡Arriba las voces! Que cambió y jamás
solo cuando yo muera. Arriba del amor, este amor que al final cambió nunca más, solo cuando yo muera. Fue impresionante, una de las mayores asistencias al estadio Hernando Siles. Los Carcas y la gentileza de Rillo del Herbas los transportaron a otro momento, en la Casa Grande, en el estadio Hernando Siles. Así, hemos dado una mirada a lo que significa, a lo que constituye el estadio Hernando Siles para los bolivianos. Hoy, lamentablemente, y hace unos 15 o 20 años, estadio abandonado. Necesita de la atención de las autoridades, porque forma parte de la historia del fútbol boliviano, de grandes momentos, de grandes conquistas. El estadio Hernando Siles, de enero de 1930, espera llegar a enero del 2030 con otra cara, con mejores condiciones y con una mano que le den los hombres que quieren al deporte, al fútbol, a Bolivia y a la paz. Lo merece y lo necesita. Gracias por acompañarnos. Los esperamos con mucho más en este encuentro del podcast. Ya saben, escriban repercusiones, comentarios, porque esta misma historia nos ayudará a encontrar un mejor futuro. Porque en el pasado hubo atención, hubo interés. Ojalá que hoy y en el futuro haya la misma atención y el mismo interés. Un abrazo. Gracias.